Muy buenas tardes. Voy a presentar el resultado de las 3 misiones del diplomado denominado Storytelling más allá que una historia escrita perteneciente a la Universidad de Cartagena. Por lo tanto, vamos a revisar en este video el resultado de las 3 misiones. La misión 1, que tiene que ver con la conceptualización del storytelling, la misión 2 con los ejemplos de storytelling en la educación y la misión 3 que tiene que ver o la presentación de mi propuesta de storytelling. De hecho, en esta misión 3 yo presento un video bosquejo de lo que significa mi propuesta en cuanto al storytelling. Por tal razón, vamos a dar inicio con la conceptualización. Para empezar con la conceptualización, es importante revisar en qué consiste el storytelling. El storytelling consiste en narrar a partir de contar historias desde herramientas digitales. Consiste además en plasmar temas, contenidos, ejemplificar los objetivos, contar una historia a partir de las herramientas digitales dispuestas en el escenario del siglo XXI. Por otro lado, los aportes del storytelling a la educación traen múltiples beneficios y múltiples ventajas, puesto que no solamente permite contar una historia a partir de herramientas digitales, sino que también permite afianzar la empatía con los estudiantes. ¿Y por qué posibilita esto? Porque sencillamente los estudiantes en su contexto cotidiano manejan diariamente elementos digitales. Por lo tanto, los storytelling y el sentido de narrar historias en la educación trae múltiples beneficios. Pasando a otro tema en cuanto al storytelling, revisemos qué elementos se deben tener en cuenta para la construcción del storytelling. Entonces, debe tener un suceso, una circunstancia única, un suceso que sea sui generis, que se convierta en la esencia de ese storytelling. Debe contener una metáfora de aprendizaje importantísimo en el marco de la educación. Debe tener además una problemática, una tensión, el conflicto, y a su vez la tensión debe tener 3 elementos: el efecto, la narración, el tiempo y los personajes. Siguiendo con los modelos pedagógicos y con la propuesta en educación, pues el storytelling se puede utilizar en todos los modelos pedagógicos, siendo muy significativo el aprendizaje basado en proyectos, puesto que genera mayor empatía, mayor trabajo cooperativo y colaborativo con los estudiantes. Además, genera mayor flexibilidad en la vanguardia de este siglo XXI en cuanto a lo que significa la educación. Por otro lado, hablar de la evolución del storytelling en la educación es sencillamente sumergirnos a la evolución que como individuos hemos tenido en la historia. ¿Por qué? Porque el storytelling lo que hace es contar las narrativas, contar las historias, contar eso que hemos hecho a lo largo de nuestra historia los individuos, contar, transmitir costumbres, las tradiciones, las formas culturales de las sociedades. Por lo tanto, una vez hemos avanzado y con la puesta en escena del siglo XXI y todo el escenario de los elementos digitales, pues el storytelling lo que ha hecho en esa narración es evolucionar hasta poder convertirse en algo netamente digital. Además, a propósito de la escuela del siglo XXI, pues el storytelling es propicio y da una muestra significativa de lo que somos nosotros como individuos. Ahora bien, ¿cuál es la relación del storytelling con las narrativas digitales y con las herramientas digitales? Pues la relación es directamente proporcional, ya que storytelling no podría existir, primero, si no hubiese una narrativa, si no hubiese eso de contar. Y por otro lado, esa narrativa no pudiese existir si no hubiesen las herramientas digitales, teniendo como resultado el storytelling. Y ya para finalizar y referenciar esta misión número 1, pues anexo las referencias con las que construí la misión número 1. Pasando al recuento de la misión número 2, que tiene que ver con el storytelling en la educación. Para este primer ejemplo, saqué un primer storytelling que se llama ¿Qué es storytelling? De una CEO de comunicación, presencia ejecutiva y liderazgo, especialista personal en branding.
En este storytelling se trabaja la temática en cuanto al storytelling y la importancia de este para el aprendizaje. De hecho, lo que cuenta aquí esta SEO es cómo el storytelling afianza el aprendizaje, permite concretar los objetivos que se estén mostrando, porque lo que ella está haciendo aquí es publicitar y promocionar la importancia del storytelling y de cómo el storytelling puede transmitir unas ideas de manera eficaz. Los objetivos para este storytelling son dos: evidenciar la importancia del storytelling y visibilizar el storytelling en cuanto a la comunicación y la transmisión de mensajes, teniendo como una estrategia digital el formato de video para publicitar contenidos en línea. De hecho, este tipo de storytelling y esta herramienta se está utilizando muchísimo para publicitar, para enseñar, para mostrar, para vender además ideas. De hecho, hay una serie inmensa de storytelling que se utilizan precisamente para eso, para vender y publicitar ideas. O sea, en este sentido, el storytelling, los resultados que se pueden obtener es publicitar, conocer y además referenciar el asunto que nosotros queramos vender. Entonces voy a proyectar un instante el video del storytelling. De hecho, aquí ella lo que nos está hablando es de cómo el storytelling, y lo que ella está promocionando precisamente es eso, la importancia de este tipo de storytelling para narrar y narrar a partir de la utilización de herramientas digitales. De hecho, ella ahí lo que está utilizando es pues el marketing desde el storytelling, promocionando lo que ella es, ¿no? Porque ella lo que hace es incentivar a los individuos para que cuenten sus historias y para que vendan esas ideas que se tienen pues tan en auge en estas cotidianidades del presente siglo. Entonces acá, para finalizar, muy bien, pasando al siguiente ejemplo, ya es un documento bastante interesante de la Universidad de Boyacá que lleva como título el Storytelling visual en el diseño de materiales informativos digitales para la educación. De hecho, es un documento sumamente importante porque es toda una investigación en la que se utilizan storytelling para construir materiales informativos digitales. De hecho, dentro del documento lo que se está percibiendo es cómo el storytelling lo que hace es posibilitar que una información, otorgar la información requerida por cualquier tema o frente a cualquier tema. En este documento tenemos como objetivo de aprendizaje reflexionar sobre las capacidades que ofrece el storytelling visual y el diseño de información como agentes que llevan a una mejor producción de materiales informativos para la educación, de forma que se produzca un discurso al alcance de todos. Aquí se ha utilizado una estrategia didáctica que es la utilización de la narrativa, el storytelling y la retórica. De hecho, las conclusiones que se puede ver muy bien dentro del documento es que la información, y cualquiera que sea la información que se utilice para la educación, es propicia desde el manejo del storytelling. Entonces voy a mostrarles el documento. Es un documento, como bien lo dije, de la Universidad de Boyacá. Es un artículo, de hecho, que además se presenta para finales del año pasado, específicamente hace un año, y aparece en esta revista que es de Signia en el volumen 10, número 10. Entonces aquí lo podemos ver, está anexo en la presentación, y surgió muy interesante porque además la investigación pues da cuenta precisamente de lo que significa el storytelling y el uso que le podemos dar a esta narrativa o a lo que significan las narrativas digitales. Y terminando con la misión número 2, pasamos a la misión número 3, que tiene que ver con mi propuesta de el storytelling denominada la resistencia. Bueno, y para finalizar con la misión número 3 y ya finalizar con todas las misiones en cuanto al diplomado, voy a presentar mi propuesta de storytelling que recibe como título La Resistencia.
En este storytelling yo estoy trabajando una temática y o la temática tiene que ver con los docentes y la pérdida del conocimiento dentro de un escenario futurista. ¿Cuál es el objetivo de este storytelling? Es reflexionar sobre la labor del docente y el conocimiento en lo que respecta a las fuentes primarias del conocimiento, tales como los libros en el contexto contemporáneo. La idea que surge o la idea que se está hilando alrededor de esta narrativa digital en la construcción del storytelling tiene que ver con el imaginarse un escenario posapocalíptico donde los docentes son perseguidos porque son los que guardan el conocimiento, como los libros, las fuentes primarias, y guardan el conocimiento de lo que antaño fue la construcción de la cultura y la construcción del pensamiento de los individuos. En este escenario, los docentes han construido un movimiento que se denomina la resistencia, y lo que hacen los docentes y bueno, los miembros de este movimiento es esconderse porque los persiguen diariamente eh, al querer acabar con este conocimiento. En ese aspecto y en ese escenario los dejo pues con mi propuesta de storytelling. Muchísimas gracias. Año 3433 es el último mensaje que podemos transmitir antes de que la resistencia haya muerto. Somos la resistencia del libro, somos la última generación que quedamos de los escondidos, del sistema escolar, de los docentes que aún conocíamos, de los docentes que escribíamos, que conocíamos géneros literarios. Somos la última generación, año 3343, antes de que muramos, antes de que podamos seguir escondiéndonos, antes de que las ciudades estallen, antes de que la tecnología se construya con nuevas ciudades, antes, del después, del pasado, hemos creado, hemos generado, hemos borrado todas las huellas, nos persiguen a diestra y siniestra, nos persigue el sistema numérico, el sistema digital, estamos escondidos, no podemos decir, quizás sea el último mensaje de esta ciudad que está en llamas, de esta ciudad que además se arrebata día a día, de una ciudad que se desecha, de una ciudad que nos persigue como si persiguiera el mal, como si persiguiera lo que antaño se perseguían los ladrones o los ladronzuelos. Ahora nos persiguen a nosotros, los que conocemos, los que guardamos algo tan preciado, los que guardamos los libros, los que éramos bibliotecarios, historiadores, sociólogos, geógrafos, nos persiguen, nos tachan de conocer la verdad, nos tachan de conocer, de saber usar los signos de puntuación, nos tachan de además de velar verdades y nos siguen persiguiendo, nos siguen persiguiendo, nos siguen persiguiendo.